Hola chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a una nueva clase de historia. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera va a estar dedicada a cómo el contexto exterior influyó en el estallido de las revoluciones en América Latina. Y la segunda parte se tratará del desarrollo de la Revolución de Mayo en el Río de la Plata. Para comenzar, quiero que observen el siguiente esquema. Voy a comenzar hablando del contexto exterior en el siglo XIX, es decir, de todo lo que estaba ocurriendo fuera de las colonias hispanoamericanas. Uno de los primeros acontecimientos que influye como causa de la revolución en América fue la independencia de las 13 colonias de América del Norte, que a la postre se convirtieron en Estados Unidos. Fue un hecho fundamental, ya que fue el primer país del continente americano en independizarse, en este caso, de la corona británica, y su organización en una república constitucional servirá de modelo a imitar para las colonias, ya que todas se convirtieron en repúblicas y sancionaron constituciones, esquemas políticos que se contraponen al modelo de gobierno monárquico. Ya habíamos hablado un poco de la Revolución Francesa, cuya importancia reside en que difundió en Europa e incluso América los ideales de libertad e igualdad de los filósofos ilustrados del siglo XVIII. Algunas de sus ideas importantes fueron la división de poderes, acuñada por Montesquieu, idea importante ya que permitió que el poder, antes concentrado en una persona, que era el rey, se dividiera en tres poderes, los cuales actualmente son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La idea de asamblea, pensada por Rousseau, que luego derivó en la democracia moderna, es decir, la elección de los gobernantes a través del voto. Y el triple lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que posteriormente influyeron en las poblaciones oprimidas de las colonias españolas. La Revolución Francesa tuvo 5 etapas antes de su final, cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder para dirigir los destinos de Francia de manera unipersonal. La primera etapa fue la Asamblea Nacional, entre 1789 y 1791. Todos los sectores del tercer estado, es decir, los campesinos, burguesía, los más pobres que eran llamados sans-culottes, pelearon juntos para derribar el absolutismo, lográndose así la igualdad de todos los hombres ante la ley, con el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos los sectores populares, los jacobinos, reclamaban la igualdad económica, a la que se oponían los sectores burgueses, es decir, los girondinos, quienes creían que la revolución debía ser moderada y su objetivo final debía ser la igualdad jurídica, es decir, la igualdad ante la ley. La segunda etapa fue la monarquía parlamentaria. Esto ocurrió entre 1791 y 1793. Mediante este sistema, se aceptó la existencia de un rey, pero el poder recaía en las cámaras parlamentarias. Así las cosas, Luis XVI fue aceptado para ser el rey, pero al intentar negociar con otras monarquías conservadoras de Europa el fin de la revolución, fue descubierto como traidor. Intentó escapar disfrazado de mendigo junto a su familia, pero finalmente la familia real fue ejecutada en la guillotina. La tercera etapa es la Primera República. Fue conocida también como la etapa del terror, y ocurrió entre 1793 y 1794. Para evitar concentración absoluta de poder en un rey, se instaló la República, pero el máximo líder en este período, el jacobino Robespierre, instaló una dictadura en la que guillotinó a todo aquel que no aceptara sus ideas. Finalmente, Robespierre fue destituido y ejecutado. La cuarta etapa de la revolución fue el Directorio. Ocurrió entre 1794 y 1799. El Directorio era un cuerpo de gobierno compuesto de 5 miembros girondinos para evitar la concentración de poder. Pero las discusiones entre jacobinos y girondinos y los ataques de los ejércitos de las coaliciones de monarquías absolutas llevaron a que Napoleón Bonaparte, que estaba defendiendo las fronteras francesas y ocupando territorios en Italia y Egipto, derrocara al Directorio mediante un golpe de Estado. La inestabilidad política creada por los conflictos entre los distintos sectores
y los problemas económicos terminó dando al ejército francés victorioso en el exterior un gran prestigio y convirtiéndolo a Napoleón en el único capaz de imponer orden en el país. Así, en 1799, Bonaparte, el más exitoso y popular de los jefes militares, dio un golpe militar y estableció un poder personal. Por último, tenemos el consulado, que aconteció entre 1799 y 1804. El consulado era una forma de gobierno tripartito, es decir, compuesta por 3 miembros, siendo uno de los responsables el propio Napoleón. Sin embargo, al asumir el poder, se designó a sí mismo cónsul vitalicio, es decir, de por vida, y de esta forma expulsó a los otros 2 cónsules, iniciando su propio imperio, el primero en la historia de Francia. En medio de las guerras de revolución, Napoleón asumió el poder como emperador de los franceses y declaró a Inglaterra principal enemigo de Francia. Por esta razón, aplicó como medida en todos los dominios europeos el bloqueo continental a todos los puertos para impedir vender sus manufacturas. Como Portugal, aliado de Inglaterra, desobedeció el bloqueo, Napoleón decidió invadir dicho país pasando por España. El rey Carlos IV, antiguo enemigo de Francia por integrar las coaliciones contra el imperio napoleónico, acordó una paz con los franceses y les permitió pasar por sus fronteras. Sin embargo, en 1808, y después de que las flotas españolas fracasaran en la batalla de Trafalgar contra los ingleses, los partidarios de Fernando, el hijo de Carlos IV, iniciaron un levantamiento popular conocido como el Motín de Aranjuez. En consecuencia, el rey renunció a favor de su hijo, quien subió al trono con el nombre de Fernando VII. Napoleón no reconoció al nuevo rey, y en mayo de 1808 convocó a Carlos y a su hijo a una reunión en la ciudad francesa de Bayona. Así, Napoleón obligó a Fernando y a devolverle la corona a su padre, quien había renunciado a sus derechos sobre España y las colonias americanas a favor de Napoleón. Este último entregó la corona a su hermano José Bonaparte y convirtió a Fernando y a su padre en prisioneros. Mientras tanto, alarmados por la inminente invasión francesa, la corte portuguesa se trasladó a Río de Janeiro en sus posesiones americanas del Brasil. A raíz del episodio de la farsa de Bayona, la población española se levantó contra los franceses. En varias provincias de España se formaron juntas de gobierno que proclamaron la fidelidad al rey prisionero. Todas las juntas se organizaron y aliaron en 1808 en la Junta Central Gubernativa del Reino, localizada en Sevilla. No obstante, el ejército francés tomó la ciudad de Sevilla y la Junta Central se disolvió, formándose un consejo de regencia en Cádiz. Ante estos episodios, las colonias españolas en América no reconocieron ni la autoridad de José I como rey de España, ni del Consejo de Regencia ante la ausencia del legítimo rey español. ¿Cómo repercutieron todos estos episodios en América Latina? Dando comienzo así al proceso de emancipación de las colonias, quienes, como ya mencioné, desconocieron la autoridad del Consejo de Cádiz. Se produjo el principio de la retroversión de la soberanía. Según este principio, el depositario, es decir, el responsable último de la soberanía, era el pueblo. Si observan el mapa, podrán ver aquellos lugares de América en donde las revoluciones estallaron a partir de 1810. Los primeros ejemplos son la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Nueva España. El Virreinato del Perú, en cambio, fue uno de los lugares donde la revolución se produjo años más tarde, ya que los grupos privilegiados, es decir, los blancos y criollos propietarios, juraron fidelidad al rey que estaba preso. Desde ese virreinato se enviaron tropas para reprimir los levantamientos de la ciudad de La Paz, en Chile y en Ecuador, y para enfrentar a las fuerzas enviadas desde Buenos Aires al Alto Perú. Un aspecto común de estos 3 primeros ejemplos, al igual que en el Perú, donde no estalló un movimiento, es que tuvieron que esperar hasta la segunda década del siglo XIX, es decir, a partir de 1820,
para poder lograr su independencia definitiva, ya que en estas zonas predominaba el poder de los blancos procedentes de España y de criollos que no querían perder el vínculo con la metrópoli. Otro ejemplo importante de revolución es el caso de la Capitanía General de Chile. Ahora pasaremos a la segunda parte del video, que tiene que ver con el proceso revolucionario en nuestro país. El Virreinato del Río de la Plata, a diferencia de las otras colonias, logró un éxito relativo, ya que logró formar un gobierno no dependiente de la corona española. Al igual que en América Latina, los acontecimientos externos favorecieron el inicio de la emancipación. Uno de estos acontecimientos, que se volvió una causa interna de la revolución, fue el traslado de la familia real portuguesa a Brasil. La esposa del rey, la infanta Carlota Joaquina, era hermana de Fernando VII y pretendía establecerse como reina reconocida de las colonias americanas, lo cual motivó al Río de la Plata a querer liberarse. También podemos decir que otras causas internas desencadenaron la revolución en nuestro país. En primer lugar, tenemos las causas políticas, entre las cuales destacan la primera y la segunda invasión inglesa. Como ya mencioné anteriormente, España había perdido contra Inglaterra en la batalla de Trafalgar de 1805. Esto fue importante porque España perdió control en los mares, situación que aprovecharon los ingleses para apoderarse de las colonias hispanoamericanas, o al menos intentarlo. En abril de 1806, y sin autorización de la corona inglesa, tropas británicas emprendieron una expedición desde Sudáfrica con el objetivo de ocupar Buenos Aires. 1.600 soldados al mando de John Popham y William Beresford desembarcaron en las costas de Quilmes el 25 de junio de 1806. Ante las noticias del avance inglés, el virrey Sobremonte se retiró a Córdoba en busca de ayuda militar. El 28 de junio, las tropas de Beresford ocuparon la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades españolas no ofrecieron resistencia y juraron fidelidad al monarca inglés Jorge III. Mientras la ciudad estaba ocupada por los ingleses, el capitán de navío francés Santiago de Liniers, al servicio de España, junto a Juan Martín de Pueyrredón y el comerciante Martín de Álzaga, organizó tropas y el 12 de agosto entró a la ciudad para iniciar la reconquista. Con apoyo de los habitantes, se produjo una intensa lucha callejera en el centro de la ciudad y en la zona de retiro. Finalmente, los británicos se rindieron. En consecuencia, el 14 de agosto, los vecinos celebraron un cabildo abierto en el que delegaron el mando militar a Liniers y se decidió organizar cuerpos de milicias ante una posible nueva invasión inglesa. Al año siguiente, se produjo la segunda invasión inglesa. Una nueva expedición inglesa al mando del brigadier Ahmute conquistó Montevideo en febrero de 1807. Posteriormente, el 28 de junio, unos 8.000 soldados ingleses dirigidos por el teniente general John Whitelock desembarcaron en el puerto de Ensenada y avanzaron sobre Buenos Aires. Además de haber vencido en la zona del Riachuelo y luego en los corrales de Miserere, el 5 de julio los ingleses penetraron en la ciudad, que esta vez estaba preparada para la defensa. El comerciante español Martín de Álzaga, alcalde del Cabildo, organizó la resistencia de los habitantes de Buenos Aires. 2 días después, sin haber podido ocupar la ciudad y tras la dura resistencia, Whitelock capituló con la promesa de abandonar Buenos Aires y también Montevideo. Esto provocó un creciente protagonismo en el Cabildo de Buenos Aires por el papel tomado en las invasiones inglesas, por haber destituido al virrey Sobremonte y determinar posteriormente la militarización de la población criolla. Estas milicias tuvieron posteriormente un papel importante en la Revolución de Mayo, sobre todo teniendo en cuenta que los cuerpos armados anteriormente estaban formados por españoles. Dentro de los motivos políticos, también podemos encontrar que el usurpador del trono español, José I, el hermano de Napoleón Bonaparte, envió un emisario al Río de la Plata para que sea reconocido como rey de esas colonias. Pero esto no fue así. Además, al producirse motines en el Alto Perú, la Banda Oriental y Buenos Aires, la autoridad de los virreyes Liniers y Cisneros evidenciaron que se quebró la unidad del virreinato. Otras de las causas internas
fueron las causas económicas. Por un lado, tenemos el monopolio, cuyo sistema comercial era favorable a los comerciantes españoles, por lo que era burlado a través del contrabando. Por otro lado, a raíz de las invasiones inglesas, comenzaron a circular las ideas del libre comercio, que había sido instaurado por Beresford durante la primera invasión inglesa. También creció la industria del ganado vacuno en la zona del litoral rioplatense, que buscaba conectarse con los mercados internacionales y que estaba obstaculizado por el monopolio español. Finalmente tenemos las causas sociales. Como en el resto de las regiones, el predominio de la población blanca peninsular era superior sobre el resto de los grupos y tenía privilegios en ocupar cargos políticos, administrativos y de la iglesia. Los criollos, que no estaban de acuerdo con el predominio de los españoles, creían que ya era momento de protagonizar los asuntos políticos de su país. Y además, las masas indígenas, los mestizos y los esclavos estaban postergados política y socialmente y se encontraban explotados y marginados por sus amos. Tras la resistencia porteña a las invasiones inglesas, el apoyo de los criollos a Liniers fue tan importante que la Junta Central de Sevilla decidió reemplazarlo en su cargo en 1809 por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Una de las primeras medidas de Cisneros fue disolver algunas milicias criollas y restituir las milicias españolas disueltas tras el alzamiento contra Liniers. Debió enfrentar los levantamientos en las ciudades de Chuquisaca y La Paz, en el Alto Perú. La rebelión altoperuana fue derrotada por tropas enviadas desde Buenos Aires y Lima, ejecutando así a los prisioneros. Otra de las medidas tomadas fue autorizar una mayor libertad comercial. Sin embargo, el 18 de marzo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la disolución de la Junta Central, el asedio de los franceses en la ciudad de Cádiz y el apresamiento de los reyes españoles. Alarmado por la situación, Cisneros dio a conocer una proclama en la que pedía a la población de Buenos Aires mantenerse leal a las autoridades y al rey Fernando VII. No obstante, los integrantes del nuevo Partido de la Independencia y el comandante del regimiento de los patricios, Cornelio Saavedra, no aceptaron la propuesta del virrey y exigieron la convocatoria a un cabildo abierto para decidir qué hacer. El día 20 de mayo, Saavedra y Belgrano presentaron el pedido formal para esta reunión, acción a la que accedió Cisneros por el descontento popular. El día 22 de mayo se celebró el cabildo abierto con la presencia de tan solo 251 de los 450 vecinos invitados. La cantidad se explica porque eran invitados los denominados vecinos, a quienes se consideraban así los que cumplían con ciertos requisitos. Por ejemplo, entre otros aspectos, tener posesiones, ser comerciantes, militares, sacerdotes, abogados o funcionarios. El debate giró en torno a determinar si el virrey permanecería en su cargo. Dos posturas políticas surgieron. Una era la posición conservadora, que establecía que mientras hubiera un representante del rey en América, éste tenía derecho a ejercer el gobierno por sobre los americanos. La otra postura era la revolucionaria, que establecía que en tanto el rey era prisionero de Napoleón, la soberanía había vuelto al pueblo, por lo tanto el pueblo de Buenos Aires podía darse el gobierno que quisiera. Al momento de la votación se dio como resultado la destitución de Cisneros y la delegación del mando en el cabildo al que se consideraba responsable de la soberanía en ausencia del rey. El día 24 de mayo, el cabildo formó una junta integrada por 4 vocales, 2 de ellos de origen español y 2 criollos, y estaba presidida por Cisneros, quien había sido destituido. Sin embargo, la mayoría de peninsulares en esta junta no fue aceptada por los criollos, por lo que los revolucionarios obligaron a los peninsulares a renunciar a sus cargos, manteniendo solo a los vocales criollos. Al día siguiente, en la mañana del 25 de mayo, los grupos criollos reunidos en la Plaza Mayor exigieron la formación de otra junta en la que quedara excluido el virrey. A su vez, las milicias amenazaron con usar la fuerza si no se accedía a estas demandas. Finalmente se conformó la Junta Provisional de Gobierno, conocida posteriormente como Primera Junta. A pesar de que algunos criollos eran partidarios de la independencia desde antes que se produjera la revolución,
la Junta se proclamó autónoma del Consejo de Regencia, pero juró fidelidad a Fernando VII. Esta decisión de gobernar en nombre del rey prisionero es conocida como la Máscara de Fernando, ya que la afirmación del vínculo con el rey prisionero era un simulacro para ganar tiempo y evitar la reacción española. Bueno, con esto concluyo la clase, y quisiera cerrar recordándoles que no se olviden de hacer las tareas pendientes. Recuerden que en pocas semanas cierran las notas del primer trimestre, y es importante hacer todo con tiempo, teniendo en cuenta la situación actual. Cualquier duda me escriben y nos veremos en la siguiente clase.